Muchas gracias a Raúl Iturralde, quien es el fundador de Naturpharma, un amigo de muchos años y un tremendo empresario, emprendedor, quien decidió incursionar él y su familia en el mundo de la salud innovadora, en el mundo de la medicina innovadora. Lo lleva en la sangre, ya nos va a contar, y emprender en Ecuador. Una linda vida, un lindo ejemplo de emprendimiento que hoy ha trascendido a las fronteras. Y pues es un privilegio tenerte acá. Muchas gracias, Alberto. Un gusto poder venir a conversar contigo y aceptar esta invitación y, bueno, conversar sobre los temas que pueden ser interesantes para mucha gente. Mexicano, ecuatoriano, italiano. Sí, una mezcla tremenda en la sangre. Digo, una buena mezcla en todo caso que ha dado buenos frutos. Háblanos de tus orígenes, de tu familia y cómo llegaste al mundo de la medicina. Bueno, como antecedente, nací en México, a los 6 años vine al Ecuador, hice todo lo que sería, digamos, primaria, secundaria, entre Guayaquil y Quito, y posteriormente salí a estudiar a los Estados Unidos, y bueno, ahí obtuve mi Bachelor of Science. ¿En administración estudiaste? Administración y Economía en la Universidad Estatal de Nueva York. Y después de eso, pues sales al mundo laboral y te encuentras con que puedes tener título, pero que las oportunidades de trabajo pues son limitadas. Y sin embargo decidí regresar al Ecuador y estuve un periodo de 5 años buscando mi camino, trabajando y bueno, aprendiendo, porque la universidad te da las bases, pero la vida es la que te da la enseñanza. Y después tuve el llamado de mi familia, de parte de padre, que es mexicana, y me fui a laborar por una cuestión sentimental más que profesional. ¿Te fuiste a México? ¿No? Me fui a Ciudad de México, tenía apenas 1 año de casado, y me fui a Ciudad de México porque quería reencontrarme con mi lazo familiar de México. Con tus raíces mexicanas. Entonces, mi abuelo en el año 56 fundó un laboratorio farmacéutico en Ciudad de México. Posteriormente, cuando mi papá ya estaba en edad de trabajar y porque ya estaba yo en camino, empezó a trabajar un poco en varios campos, sin embargo se inclinó también por formar su laboratorio farmacéutico. Entonces tanto mi abuelo como mi padre estuvieron en la profesión de laboratorio farmacéutico, o sea, eran industriales, empresarios. ¿Y tú fuiste a trabajar entonces en esa época? Mi padre me hace un llamado en el año 91, finales del 91, y me dice, oye, ¿por qué ya con algo de experiencia que tú tienes elaborando, por qué tú no vienes a colaborar con la empresa familiar? Y en realidad yo siempre había querido ir a México, o sea, para mí México era México y tenía mucho este sentimiento de estar allá, y nunca se me dio. Entonces yo dije, bueno, esta es la oportunidad para reencontrarme con mi familia, mi padre, mi abuelo, en fin. Y empecé a trabajar con ellos y estuve allá durante 7 años, en donde tengo cualidades de buen vendedor. Entonces yo fui el gerente de ventas primero a nivel de gobierno, y después ya fui el gerente de ventas general del laboratorio, y bueno, eso fue una experiencia increíble de ver y de aprender. Fue una escuela, ¿no? Fue una escuela tremenda porque en el plano estatal, gubernamental, ya se hacían muchas cosas que aquí en el Ecuador ni siquiera se pensaban ni se aplicaban. Entonces, muchas licitaciones, muchas invitaciones, y sobre todo muchos campos de la medicina que se pueden desarrollar y que tú le haces bien a mucha gente, ¿ya?
porque la medicina pues hay que socializarla. De acuerdo. ¿No? Entonces, realmente había unos programas muy interesantes en estados que estaban de cierta forma olvidados a nivel gubernamental, como Oaxaca, como Chiapas, ¿no? En donde había mucho por hacer y entonces eso también es un reto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estábamos en la parte de la comercialización de productos farmacéuticos éticos y pues ahí aprendí todo lo que era pues las licitaciones, las invitaciones, la parte técnica, la parte económica, todo eso realmente sí es un reto porque si te equivocas en algo quedas fuera, ¿no? Entonces primero había que pasar varios pasos y la verdad que fue una excelente escuela. Ecuador? ¿Por qué decides? Decido regresar porque ya estaba por nacer mi segunda hija y de cierta forma me fui un poco agotando de la exigencia de estar en México y si bien la exigencia es buena, ¿no? Porque tú tienes que saber hasta dónde dan tus habilidades y capacidad, me sentía no realizado. A pesar de que estaba en la empresa familiar, mi papá todavía, bueno, muy joven, apenas había 20 años de diferencia entre él y yo. Entonces, no es que mi papá se iba a retirar y yo iba a estar en su puesto. Entonces, ya después de estar en gerencia de ventas y estar, digamos, en el plano del directorio, sentí que ya no me estaba yo llenando de manera profesional. ¿Tú querías hacer ¿no? lo tuyo o seguir tu camino? Bueno, en realidad tomé la decisión así de que, bueno, yo tengo que buscar mi camino, ¿no? Pero de cierta forma, siendo mi esposa también ecuatoriana, lo pensamos y dijimos, bueno, estamos un poco lejos de la familia, ¿por qué no tratar de reencontrarnos también con la parte de Ecuador y en fin? Entonces decidimos venir y bueno, llegamos en el peor año. Todas las catástrofes sucedieron aquí, que fue en el 99. Y bueno. ¿Cuándo nace Naturpharma? Naturpharma nace de la necesidad, primero laboral. Eso fue, o sea, yo tenía la urgencia de trabajar, pero lo típico de que llegas, aparte que llegué en diciembre, entonces en diciembre es como que un mes en donde ya está todo dado, nadie te va a contratar, nadie le interesa verte, ni entrevistarte, ni nada. Pero tuve la suerte. Y por eso estaré muy agradecido porque en los caminos de la vida nunca sabes con quién te vas a cruzar, pero cuando tú haces el bien te pasan cosas buenas. Entonces me encontré con el padre de un gran amigo mío del colegio y entonces me dice, oye flaco, ¿qué vas a hacer? No, mire, yo he estado en la industria farma y es lo que estoy buscando hacer y me dice, mira, nosotros tenemos esta línea alemana, ¿por qué no desarrollas Guayaquil? De acuerdo. Entonces me invitó, ellos estaban en Quito, me invitó a Quito, me dio la introducción, el 1 de febrero estaba funcionando. O sea, fue algo muy rápido. Increíble. Y sobre todo fue la necesidad, pero también las ganas de hacer algo. Pero entonces, ¿arrancaste en febrero que tu compañía? Arranqué la compañía, pero claro, como arranca todo el mundo, ¿no? Así un poco improvisado, en fin, no organizado como cuando dices voy a armar una compañía. No, empecé. Pero generalmente esa es la historia bonita que se cuenta. En la práctica los emprendedores avanzan paso a paso. Y bueno, tuve una gran ayuda de parte de esta familia amiga. Y después, en el 2001, ya estaba yo con muchas ideas y muchas cosas que quería hacer. Me fui a Europa, me fui a una gran feria que hacen en Francia todos los años, encontré ciertos productos que me interesaron, los empecé a traer en el Ecuador. Cabe señalar que en esa época toda esta medicina no tenía una regulación. Trabajábamos un poco en una zona gris, ¿no? De la salud y de la industria. Hoy está regulado. Hoy está completamente regulado, está todo, digamos, bien organizado. El ente regulador
hace su trabajo, nosotros el nuestro, y bueno, el beneficio es para la sociedad. En este mundo de la medicina, por decirlo así, en un espectro amplio, ¿dónde están ubicados ustedes? ¿Cuál es el tipo de productos que traen? ¿Cómo definen la medicina? A ver, esta medicina... Tu compañía se llama Naturpharma. La empresa es Naturpharma y estamos en Ecuador, en las principales ciudades, estamos en el Perú y estamos en el estado de la Florida. Ahora, el concepto médico se llama medicina de regulación fisiológica. Ya, ¿esto qué quiere decir? Bueno, todos nuestros medicamentos son de origen natural, mineral, orgánico. Pero todos estos medicamentos, como indico, son medicamentos, es decir, la mayoría son con receta médica y son tratados a nivel de médico. O sea, un médico los receta. Los médicos prescriben. Y los médicos son los encargados de realizar sus protocolos particulares, porque nuestra medicina hace el énfasis de que cada paciente es un mundo diferente. Entonces, hay que tratarlo de manera individual. Es como una personalización a la persona, porque la medicina tradicional, digamos, mira a todos por igual, es como estandarizada. Normalmente sí, porque la medicina está tratando más patologías y no pacientes, ¿no? Entonces... esa es una diferencia importante. Es muy importante. Entonces, obviamente, una primera consulta con nuestra medicina va a demorarse un poco más porque hay muchos factores que hay que investigar del paciente. Tú tienes que entender al paciente, porque no estás tratando la patología, sino al paciente. Exactamente. Y aparte, hay enfermedades que derivan en esas enfermedades por diferentes motivos. No en todos los pacientes es por el mismo motivo. ¿Y qué es la fisiología? Bueno, la fisiología es prácticamente investigar todo lo del paciente, no solamente la parte orgánica, la parte emocional, la parte psico, la parte funcional, ¿ya? Entonces son muchos aspectos. Es cómo funciona el organismo de una persona y todos los factores que inciden. Exactamente. Y ahora, obviamente, la nutrición es algo básico, el entorno, la parte emocional, que imagínate después de lo que tuvimos COVID, la parte emocional ahorita te podría decir que es lo más preocupante y lo más emergente que nosotros debemos de tratar en la sociedad, no solamente... Es una nueva pandemia. Y no solamente en los que ya dicen estoy enfermo, ¿no? Porque hay mucho padecimiento post no identificado, pero que se refleja en el comportamiento de las personas, se refleja en el estado de ánimo, se refleja en la falta de sueño, se refleja en la falta de actividad, las ganas de vivir. O sea que estamos ante realmente una verdadera pandemia que debemos de prestar atención para que justamente no derive en una catástrofe social. Yo siempre he dicho, somos sobrevivientes de una pandemia y eso ya es una connotación bastante fuerte. Ahora, en este mundo de la fisiología y una serie de factores, ¿quién te mira globalmente? ¿Es el médico con el psicólogo? ¿Cómo haces para mirarlo al paciente de una manera más integral? Bueno, es importante entender que para aplicar nuestra medicina, primero tienes que haberte graduado de médico. Correcto. O sea, indudablemente, el médico tiene el puesto más importante. Claro. Posteriormente de que ya los médicos están graduados como médicos, empiezan a tomar las especialidades que engloban nuestra medicina, las cuales son muchísimas, ¿ya? Entonces, lo interesante es que en base a lo que ya aprenden en la universidad, empiezan a asociar a estos nuevos conceptos. O sea, hay que volver a estudiar, hay que recordar muchas cosas y ahondar en situaciones que la universidad
no se preocupa. Pero entonces en ese sentido, Raúl, tú eres quizás, tu empresa es como un evangelizador, porque no solamente importas, representas marcas de distintos países y laboratorios del mundo, en este concepto de, Claro. de la medicina natural o innovadora, sino que también estás promoviendo esta Claro. forma de mirar O la sea, salud. nosotros continuamente estamos teniendo seminarios, congresos, hacemos prácticas en los laboratorios, ¿no? Y tenemos pues muchos médicos y muchos investigadores que enseñan a los médicos que asisten a nuestros seminarios y a nuestras mesas redondas. Tenemos revistas especializadas que publican nuestras investigaciones. Tenemos nuestra propia revista de medicina biológica y bueno, continuamente estamos en el plano de desarrollo, de innovar, de enseñar y sobre todo ayudar a todo paciente que lo necesite. ¿Cuál es el propósito superior de tu empresa? Porque en el mundo de los negocios se dice que hay dos grandes conceptos, ¿no verdad? La misión, que es lo que hace la empresa, y el propósito superior es cómo esta empresa impacta en el mundo y cómo quiere trascender. ¿Cómo miras el propósito superior de la tuya? Bueno, el propósito sería hacer el bien, ¿no? Dar una mejor calidad de vida en un mundo cada vez más plagado de enfermedades crónicas y degenerativas, con mayores padecimientos que son difíciles de tratar, que son difíciles de entender, porque hay muchas enfermedades ya degenerativas que cada vez tenemos muchos más casos. ¿Cuáles son esas enfermedades de nuestro tiempo, diría? Bueno, indudablemente que la peor y la que más ha crecido de manera geométrica es el cáncer, ¿no? Pero de ahí también tienes Alzheimer, Parkinson, tienes esclerosis múltiple. Hay una cantidad de enfermedades raras y huérfanas ahora que antes pues realmente no escuchabas como un gran número de pacientes, ¿no? Y otro problema que estamos teniendo mucho es el tema de diabetes, ¿no? Problemas cardiovasculares, en fin. Hay muchos factores que influyen para que eso suceda. Entonces, sí, los gobiernos deben de enfocarse, ¿no? No solamente en lo paliativo, sino en enseñar, en difundir lo que es una salud preventiva, que eso es mucho de lo que hace mi empresa. O sea, si bien nosotros ya tratamos patologías que se han desarrollado o degenerado, también es medicina preventiva y siempre va a ser más barato prevenir que curar. Si tú miras para atrás la vida de tu empresa, son 20 y pico de años, 25 años, ¿cuál dirías que han sido los momentos más importantes que tú guardas con mucho cariño, decisiones importantes que tomaste? Bueno, lo más importante... ¿O que recuerdas momentos así decisivos, puntos de inflexión? Bueno, el primero cuando arrancaste y tomaste la decisión de hacerla, pero más allá después. Bueno, un punto interesante, motivante, fue salir del país, indudablemente. ¿En qué año saliste del país? A Perú fue en el año 2018. Antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia y bueno, sobre todo aprender, es verdaderamente interesante que estamos tan cerquita y tan lejos a la vez, porque es tan cerca irte a Lima, pero la manera como se desarrollan las cosas en el plano legal, en el plano regulatorio, en la idiosincrasia del médico allá no es igual que aquí. Igual en los Estados Unidos, es completamente otro mundo. ¿Y en qué año saltaste de Estados Unidos? En el 2021. O sea, eso sí ya fue pospandemia. Pospandemia. Y claro, muchas limitaciones y bueno, en los Estados Unidos el médico es visto como el gran Dios, entonces el tener acceso directo al médico como lo tenemos en Ecuador o en Perú es más complicado, entonces las estrategias ahí son diferentes. ¿Cuál es el mayor desafío para una empresa que se internacionaliza? Bueno, primeramente estar enfocado en cuál es tu meta a inmediato plazo, porque no puede haberla de largo plazo si no tienes una buena base. Entonces, para mí ha sido dar pasos en corto,
sin pensar mucho qué va a pasar en 10 años o en 5 años. ¿Cuál es la victoria del siguiente mes o del siguiente trimestre? Así es. Ha sido pasos cortos, pero seguros y indudablemente, como en todo, la planificación. Tienes que analizar mucho el tema de los números, porque con buenos números todo es posible, con malos números pues no. Entonces es importante esa parte, la organización, la planificación, cumplir en lo regulatorio, ¿no? Hasta donde se puede. En eso, por ejemplo, cada país es diferente, siendo que estamos tan cerca, y no debería ser así, debería haber una uniformidad. O, por ejemplo, si tú estás trabajando con medicina que viene de un país de alta vigilancia y regulación, ¿por qué pasar un viacrucis aquí, ¿no?, por algo que está probado y recomprobado en otras partes? Entonces, esas partes a veces sí lo limitan a uno. En Perú he tenido mucha dificultad, piensa muy diferente al resto, entonces tiene uno que irse acoplando. El entender la forma de pensar del consumidor local en cada mercado. Quizás. Bueno, el paciente y el médico está ávido de conocimiento y de ver nuevas opciones para su salud, porque sin salud, si no tenemos salud, no tenemos nada. Y para ti en lo personal, ¿cuál ha sido el mayor reto de salir? ¿Tu tiempo, tu familia? Indudablemente el tiempo, y sobre todo cuando estás en paz y tranquilidad casi no lo tienes, porque siempre tienes que estar atendiendo diferentes frentes, y por más que tengas ayuda de gente de confianza, no es lo mismo la óptica con la que tú miras las cosas, ¿no? Entonces, como ha pasado el tiempo, por ejemplo, yo retrocedo en el tiempo y digo, tal vez cuando la empresa tenía 10 años yo no hubiera confiado nada a nadie, ¿me entiendes? Pero pasa el tiempo y te das cuenta que tú no puedes ser el único que maneje la combinación, ¿no? Necesitas compartir y necesitas enseñar para que... Mucha gente te dice, bueno, es que hay que delegar, pero yo pienso que no es delegar. Yo pienso que es enseñar y a la vez practicar de la mano con quien tú consideres que es tu mano derecha, o deben de haber varios, ¿no? Digamos, porque enseñar, compartir y controlar de alguna manera. Para tener bueno, algún tipo de tú control. como CEO tienes que controlar todo, ¿no? Pero sí se vuelve una carga pesada hacerlo para muchos frentes. ¿Lo volverías ¿no? a hacer? ¿Volverías a salir fuera del país? Volvería a hacerlo, y si se presenta la oportunidad seguiremos haciéndolo. Y lo interesante es mantener la motivación, mantener el hambre, ¿no?, de hacer cosas buenas, ¿no?, que si además resultan buenos en los números y en los ingresos, que para eso es todos los negocios, pues realmente tienes lo importante. Con muchísimo. Hace rato que no nos vemos, ¿sabes? Hemos mantenido nos conocemos de años, pero definitivamente sí. El Raúl Iturralde que ha venido a este programa es una persona con más paz, con más sabiduría. Gracias. Y estoy seguro que con mejor salud. Vamos a cerrar esta linda conversación. Yo te voy a decir 3 palabras y tú me vas a decir, Raúl, lo primero que se te viene a la mente, ¿no, verdad? Entonces comencemos por el origen y el principio de esta conversación, que es la salud. Imprescindible. Lo que viene, la medicina. Con lo que debemos de seguir viviendo. ¿Y el bienestar? Lo que debemos de buscar. Muchas gracias, mi querido. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Un gusto poder compartir contigo pues, un poco de tiempo conversando de temas de actualidad. A ti, que sigas promoviendo en el mundo el bienestar. Claro que sí, seguimos adelante. El impacto de tu empresa y el bienestar para tu salud y para tu familia. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por CEO Talks. Como siempre, traemos programas de diversa naturaleza, pero siempre en el fondo hay algo que con lo que quisiera quedarme, es cuando hay empresarios que hacen el bien, que promueven el bien, vemos una empresa con sentido y con propósito. Los invitamos a los próximos programas de CEO Talks.